Este es un video que ganó por votación. El título es Akira vs Ghost in the Shell. Seguro que muchos preguntarán por qué comparo estas obras. Incluso algunos me dijeron que no se parecen en nada porque tocan temas diferentes. Pero la realidad es que siempre comparan a estas obras. Yo veo que las comparan en todos lados. A mi parecer, aunque no sean comparables, tienen cosas que las hacen similares. Para empezar, ambos son animes de culto. Ambas tocan el tema de la ciencia ficción y el cyberpunk, y hasta cierta medida ambas tocan cosas como la evolución humana, pero desde diferentes puntos de vista. Yo iba a hacer este video hace mucho tiempo, pero nunca lo decidí hacer porque siempre quería hacer algo mucho mejor elaborado en cuanto a edición y producción. Pero tengo que terminar este video de una vez por todas. Tengo incluso el guión viejo que hice de este video comparando ambas obras, pero me di cuenta que varias de las comparaciones que hice son innecesarias. Por ejemplo, comparé cosas como los colores o las músicas que usa cada uno, sin tener en cuenta que cada cosa se va a ajustar mejor a cada obra. Así que no tendrían por qué ser comparables en ese sentido. Con esto no quiero decir que esos factores sean completamente inútiles en los animes, simplemente que no quiero compararlos, puesto que no considero que sean algo en tener en cuenta en esta comparación. Así que voy a empezar a hacer el video completamente de cero, espero que lo entiendan. Para empezar voy a hablar de Akira. Akira es un manga dibujado y guionizado por Katsuhiro Otomo. Este mismo dirigió la película de Akira. La película tiene un poco cambiada del manga, pero esto se entiende completamente puesto que el manga continuó después de que terminara la película. Es decir, que empezó la producción y finalizó antes que terminara su material de origen. Igual no pienso hacer cosas como comparar el manga porque entiendo que son obras diferentes. Además, decir que uno es peor o mejor está en la interpretación de cada uno. Y por si fuera poco, ambas obras fueron hechas por el mismo creador. Así que decir que una es menos fiel que otra sería un error, puesto que son dos formas de ver una historia, o al menos dos interpretaciones de la misma. El caso de Ghost in the Shell es mucho más complejo. Ghost in the Shell al principio fue un manga, pero después fue adaptado como película por Mamoru Oshii, que entre otras cosas tomó la opción de cambiarle el diseño a los personajes, haciendo la trama un poco más madura y adulta. Pero no acaba acá toda la historia de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, además de esto, tiene una secuela de esta misma película del 95 hecha por Mamoru Oshii llamada Innocence. Además, tiene una serie de televisión Stand Alone Complex, que fue dirigida por otro director, y además tiene unas OVAs llamadas Arise, que son la precuela de lo que pasó en la película del 95, y estas también fueron dirigidas por otra persona. Entre otras cosas, tuvo una película live action y unas OVAs en CGI. Yo no voy a mencionar todas estas obras, sobre todo porque no investigué lo suficiente sobre ellas, pero sí me voy a referir a la película original del 95, así como me voy a referir solamente a la película de Akira, sin tener en cuenta sus materiales de orígenes ni las secuelas de Ghost in the Shell. Para empezar, puedo hablar de los diseños. Y como he dicho antes, Ghost in the Shell cambió sus diseños en cuanto al manga. Esto hace que todos los diseños se sientan más maduros, diferentes y que tengan una personalidad propia cada uno. Los diseños de Akira se asemejan mucho entre ellos mismos. Hasta he escuchado de personas que se confundieron los personajes por esta razón. Yo no quiero decir que los diseños de Akira son malos por poner esto, pero se entiende
que uno tiene más variedad en cuanto a otro. Esto hace a Ghost in the Shell algo con mucho más carácter en cuanto a la realización de personajes, pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Para seguir continuando voy a hablar de la animación. Y aquí yo creo que en la animación Akira le gana a Ghost in the Shell. A pesar de que hay personajes que se parecen mucho los unos de los otros, también cada uno tiene su propia personalidad. Se ve en la animación que todos están trabajados y en movimiento, a pesar de que no tengan nada de relación con la trama principal. Esto le da características a todos sus personajes y hace que pensemos en ellos como entes distintos. Ghost in the Shell, en cambio, tiene una animación mucho más limitada. La animación de Ghost in the Shell es algo mucho más seria y por lo tanto mucha de la personalidad de los personajes se ve de acuerdo al diálogo más que sus expresiones y movimientos. Como ya he dicho antes, esto no quiere decir que sea mala o peor que la otra. Se entiende que la animación de Ghost in the Shell es muy buena y la de Akira también. Y esto no quiere significar que uno tenga peores personajes que otros. Simplemente voy a decir que en cuanto a diseño, Ghost in the Shell tiene muchas más diferencias y variables y que Akira en animación es mucho más fluido en cuanto a los personajes. Como ya he dicho antes, no voy a comparar cosas como la música y entre otros factores porque entiendo que las obras tienen que tener su propio carácter, pero no me pienso quedar solamente con esto para comparar ambas obras. Para darles un resumen, puedo hablar de su trama y en cuán bien fue realizada. Para hablarles de Akira, para empezar, es una obra que presenta mucho mejor su mundo. No digo que el de Ghost in the Shell fuera malo, pero a mi parecer Akira presenta mucho mejor todos los factores, desde los personajes hasta su sociedad, pasando incluso entre sus sistemas de poder y su sistema social. Todos los personajes de Akira están trabajados en ese sentido para representarlos a todos de igual manera y que los espectadores, a pesar de que los personajes no digan nada, saber lo que está pasando por las acciones que ocurren. En cambio, cosas como Ghost in the Shell, a pesar de que su mundo está bien trabajado, se muestra poco del mismo. Se sabe que hay un hacker que hackea cuerpos cibernéticos y que las personas tienen que ocupar estos cuerpos cibernéticos más que nada por razones de eficiencia. Esto hace hincapié también en muchos problemas éticos y filosóficos que se ven en la obra presentadas por diálogo. Pero Akira presenta mucho mejor del tema que quiere hablar, porque no intenta decir lo que pasa. Akira intenta expresarlo por animación y dirección para presentar su historia. En cuanto a Ghost in the Shell, necesita siempre explicar todo lo que sucede para que la audiencia no esté perdida. O al menos eso es lo que parece que quiere hacer ver su director. La razón de esto es que no tiene tan buena animación como para que todo se deje implícito y lo tienen que decir todo para explicarlo. Después de esto, cada uno puede ser libre de pensar qué obra es mejor, porque después de todo, ambas son completamente diferentes. Akira habla mucho de la evolución humana y Ghost in the Shell, al menos la versión del 95, habla mucho sobre la ética y la industrialización humana, sobre todo por villanos como el Puppet Master que intenta robar cuerpos ajenos. Pero Akira, a mi parecer, tiene una mejor resolución de los conflictos al presentar de manera más eficiente a sus personajes en pantalla.
En Akira se ve un conflicto personal y este conflicto personal viene llevado siempre por cuestiones sociales que a su vez se ven presentadas de una manera bastante implícita en la obra, por cómo está presentado el mundo. Para terminar, les quiero decir que a mí me gusta mucho más Akira que Ghost in the Shell, pero Ghost in the Shell tiene una mucho más grande franquicia. Sí, podría hablar del manga de Akira, pero también tendría que hablar de cosas como el manga de Ghost in the Shell, su secuela, sus spin-offs y su precuela, o incluso sus otras películas. Y eso no sería justo para Akira, que es una obra un poco más redonda que quiso empezar y terminar en cierta etapa. No quiero decir con esto que Ghost in the Shell fuera mejor, pero sí digo que es mucho más variada de lo que presenta Akira, mientras que esta última siempre quiso ser una historia autoconclusiva. Así que está en la decisión de ustedes pensar cuál es mejor, al menos para comparar la película de Akira con la película de Ghost in the Shell del 95. Para resumirles, yo pienso que Akira es mucho mejor obra, pero Ghost in the Shell es mucho mejor franquicia. Nos vemos y espero que les haya gustado este video. Hasta luego.